Hola, gracias por venir. Yo soy Carolina Torreblanca, soy la directora de análisis de datos de Data Cívica. Data Cívica es una ONG mexicana que se dedica a acercarse como a violaciones graves de derechos humanos y a procesos de verdad y de justicia en México a través del uso de tecnología y de datos. Entonces yo vengo a platicarles un poco de qué hacemos y qué hemos hecho, en concreto a contarles de 3 proyectos que hicimos en el transcurso del año pasado. Ojalá sea de su interés y de su agrado. Pues va. El primer proyecto que voy a platicarles es sobre personas desaparecidas en el país. Entonces, en México desaparecen personas. No poquitas personas, desaparecen miles de personas. En la última actualización de la base de datos oficial, se tenía el registro de más de 36,000 personas desaparecidas que estaban siendo activamente buscadas por el gobierno. Esto pues se da en el contexto de que ya no puedo cambiar para adelante. Ahí está, ¿no? Ya me pasé. No, sí, exacto, perfecto. Se da en el contexto de un México tremendamente violento. En 2017 y muy probablemente en 2018 vamos a haber llegado a la tasa de homicidios más grande desde que se lleva el registro en el país. Es decir, en el contexto de una crisis humanitaria generalizada. Entonces, pues vale la pena preguntarse, en un país donde en los últimos 10 años, un poco más, ha habido 250,000 de personas asesinadas y donde hay cerca de 40,000 personas desaparecidas, ¿por qué no vemos todos los días, cotidianamente, manifestaciones de las personas en la calle? ¿Por qué no es una crisis? ¿Por qué puedo yo seguir mi vida en la Ciudad de México como si no pasara nada? Y bueno, yo creo que parte de la respuesta obviamente pasa por quiénes son las personas que están muriendo, ¿no? Son personas no privilegiadas, son personas marginadas, son personas pobres, ¿dónde están muriendo? Pero también pasa por nuestra capacidad de ignorarlo, de no saber quiénes son estas personas. Entonces, en ese sentido, Data Cívica enfocó sus esfuerzos, ¿no? ¿Por qué? Les voy a platicar un poco qué pasa. Bueno, como les platiqué un poco, existe una base de datos oficial que se llama el Registro de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Ahí se enlistan en renglones todas las personas cuya investigación está activa en un momento dado, ¿no? Y que se busca en alguna procuraduría de cualquier estado. Esta base está dividida en 2 fueros. El fuero federal, es decir, aquellas desapariciones cuya búsqueda es competencia de la federación, porque México es una federación, y el fuero común, es decir, aquellas desapariciones cuya búsqueda es competencia de alguno de los estados. En esta segunda base de datos, la del fuero común, están la gran mayoría de las desapariciones. La información más actualizada de esta base la puedes consultar de 2 maneras. Y digo más actualizada porque la base es una base saldo, es decir, solamente registra a las personas que en un momento dado están siendo buscadas. Y esto es extremadamente problemático y ahorita voy a discutir un poco más de por qué es extremadamente problemático. Entonces, como les decía, hay 2 maneras de consultar esta base. La primera es con descarga directa, es decir, tú te metes a la página del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de México, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas, haces clic, descargas un Excel y tienes tu base de datos donde cada renglón es una persona extraviada o desaparecida. Esa es una manera. La otra manera es esta bonita plataforma donde puedes hacer consultas buscando por nombre o atributos de las personas. Es decir, esta está pensada para servir como una herramienta principalmente para los familiares de las personas desaparecidas. Entonces, yo tengo un familiar, me meto a buscar su nombre en esta plataforma y descubro si está dada de alta como extraviado o desaparecida o no, es decir, si hay una carpeta de investigación abierta en su nombre. El problema con ambas opciones para buscar a tus familiares es que no sabemos quiénes son, las personas son anónimas, son renglones, no tenemos nombres, no sabemos quiénes son. ¿Cómo puede ser esto? Sí.
Si yo descargo la base de datos abierta, lo que me voy a encontrar es que cada renglón tiene atributos como fecha de desaparición, complexión, estatura, como lo que sea, cualquier atributo que se le puedan imaginar, una descripción de sus tatuajes, una descripción de su etnia, una descripción como general de si tenía alguna discapacidad, todo excepto su nombre. Y la plataforma de consulta, pues parecería intuitivo pensar que sí vienen los nombres, pero no. Cuando tú buscas María, la plataforma lo que te devuelve es un listado de todas las personas que hacen match con el nombre María. Sin embargo, no te devuelve el nombre preciso de ningún registro. Es decir, por ese medio también siguen siendo anónimas las personas. Entonces, pues, así es como se ve, por ejemplo, la base de datos que descargas. Cada renglón es una persona y entonces, pues, sabes dónde desapareció, la estatura, la complexión, la fecha, la edad, ni siquiera la fecha de nacimiento, solamente la edad, y no sabes quiénes eran. Entonces, pues en Data Cívica nos propusimos hacer algo al respecto, ¿no? Ahora, una palabra rápida sobre el problema de la base saldo. Cada 3 meses se saca una nueva actualización de esta base. Eso quiere decir que cada 3 meses entran y salen registros de la base. Es decir, personas que fueron localizadas, vivas o muertas no sabemos, se quitan de la base y nuevas personas extraviadas o desaparecidas son agregadas a la base. Sin embargo, no sabemos el motivo por el cual fueron retiradas de la base ni el motivo por el cual fueron agregadas a la base. Es decir, no sabemos si las personas fueron encontradas vivas, si fueron encontrados muertos, si se determinó que era una desaparición, en realidad era un secuestro, no sabemos por qué salen de la base. Y esto lo que produce también es grandes variaciones a lo largo de los años. A ver si esto funciona. Por ejemplo, el año de la base, ¿no? En 2014 se registraban esta cantidad de desaparecidos en 2014, pero para el año siguiente habían sido eliminados todos estos desaparecidos de la base. ¿Qué le pasó a estas personas? ¿Por qué fueron quitadas de la base? No lo sabemos. Es decir, como para efectos prácticos, estas personas están desapareciendo 2 veces. Desaparecen de la sociedad, de la vida en general, y luego las borran de una base y nunca volvemos a saber qué pasó con ellas. Entonces, en Data Cívica lo que decidimos hacer es, bueno, obviamente todo esto es mucho más complejo porque no tenemos nombres con que darles el seguimiento. Entonces, no sabíamos quiénes eran para empezar, los quitan de la base. ¿Cómo vamos a las autoridades a preguntar qué les pasó? ¿Cómo vamos a las autoridades a preguntar por qué si los encontraron vivos, si los encontraron muertos? ¿Cómo le preguntamos a sus familias? Era una circunstancia realmente pues perfecta para que no hubiera ningún tipo de involucramiento de parte de la sociedad civil. Entonces, en Data Cívica lo que decidimos hacer es hackear los nombres. La autoridad se negaba a hacerlos públicos, entonces dijimos nosotros lo vamos a hacer por ellos. Ok, entonces nuestro esfuerzo aquí estaba completamente apuntado hacia pues, humanizar a estas personas, ¿no? En realidad no son registros, no son renglones en una base de datos, son personas, tienen nombre, tienen cara. ¿Cómo le regresamos su nombre y su cara para que todo el mundo entienda la magnitud de la tragedia, de la crisis de derechos humanos que estamos viendo en México, un país donde desaparecen personas todos los días? Entonces, pues bueno, aprovechamos para hacer esto la funcionalidad de la plataforma de búsqueda. Entonces van a ver ahorita cómo hicimos para hackear los nombres. El primer paso, obviamente, era atinarle al nombre. Este es el primer y único paso. Entonces, en la plataforma de búsqueda tú puedes buscar Carolina Torreblanca, 27 años, México, o puedes simplemente buscar Carolina. Si tu búsqueda es suficientemente específica, la plataforma te va a regresar solo un registro. Si tu búsqueda es muy amplia o tienes un nombre muy común, por ejemplo, Juan López, te va a regresar a todas las personas que tienen de nombre Juan y que de apellido López. Es decir, nos dimos cuenta que lo único que teníamos que hacer para regresarle el nombre a las personas es, usando esta plataforma, adivinar el nombre de las personas. Claro que eso es un proceso muy complicado. Tienes que adivinar el nombre, el primer apellido y el segundo apellido de 40,000 personas. Entonces, el primer paso, obviamente, era tener pues, muchas maneras de adivinar, muchos intentos. Entonces, construimos un diccionario de nombres y un diccionario de apellidos.
¿de dónde sacamos tantos nombres y tantos apellidos? Pues hay un diccionario de nombres muy grande ya, que es el Padrón de Beneficiarios de Programas de Seguridad Social. Y ahí extrajimos todos los nombres y luego extrajimos todos los apellidos. Hicimos miles y miles y miles y miles y miles y miles de combinaciones. Probamos cada una. Ahorita les voy a explicar un poco mejor cómo funciona. Entonces, agarramos cada uno de estos miles y miles y miles, cerca de 200,000 nombres, y lo probábamos de manera automatizada en la plataforma de consulta. Entonces empezamos con A, ¿no? Adriana, 25 registros hacían match. Descargábamos esos registros en un CSV. El siguiente nombre, 5 registros, los descargábamos en un CSV. Así, todo el diccionario de 200,000 nombres. Luego hicimos lo mismo para cada uno de los apellidos y lo pusimos en el campo de apellido materno y luego en el campo de apellido paterno. Y acabamos con cientos de miles de bases de datos, una correspondiente a cada uno de los nombres o apellidos. Entonces, es un poco como abstracto, si solo se los platico. Aquí es cómo funciona. Por ejemplo, esta es la plataforma y aquí yo busqué mi apellido, Torreblanca. Torreblanca no es un apellido tan común, sin embargo hay una persona que tiene de apellido materno Torreblanca, de paterno Torreblanca. Y aquí sale. Entonces en la plataforma me registra un solo registro. Yo ya sé, sin lugar a equivocarme, que esta persona tenía de apellido paterno Torreblanca. Lo que todavía desconozco es cuál era su nombre y cuál era su apellido materno. ¿Están de acuerdo? También sé todos los atributos que tenía. Sé cuánto medía, sé cuánto pesaba, sé dónde desapareció y sé cuándo desapareció. Entonces, si al descargar la base de datos de Torreblanca y al descargar la base de datos de Carolina, veo que hay un renglón que tiene exactamente los mismos atributos en todo lo demás, puedo asumir que esa persona se llamaba Carolina Torreblanca. ¿Sí? Entonces, primero fue un proceso de descargar masivamente cientos de miles de bases de datos y luego fue un proceso de juntar nombres con apellidos usando todos los atributos adicionales como complexión, peso, fecha, lo que sea, para reconstruir los nombres completos de las personas desaparecidas. Por ejemplo, aquí busqué Federico, que es un nombre muy común, me salen cientos de registros. Todas estas personas tienen por nombre Federico, lo que no sé es cuál es su apellido paterno ni su apellido materno, ¿sí? Ok, y entonces pues juntamos las bases a partir de renglones que eran idénticos. Entonces ya pudimos reconstruir el 99% de todos los nombres de las personas en esta base. Y ya que teníamos un nombre completo, hicimos un proceso de verificación donde volvimos a buscar todos los nombres en la plataforma para asegurarnos que correspondieran a un solo registro. Y todo bien. Y lo publicamos en una página de internet. Hicimos pública toda la información, personasdesaparecidas.org.mx, que además, pues donde además invitábamos a los familiares y a los colectivos de búsqueda a que subieran las fotos de sus familiares. Ahorita ya tenemos como alrededor de 1000 fotografías de personas que han subido la foto de su familiar. Esa es la primera vez que se publica esta información en México, ¿no? Y luego, pues, como cada 3 meses actualizaba la base de datos, lo volvimos a hacer 2 veces más. ¿Esto qué significa? Que por primera vez podíamos comparar 2 bases de datos con nombres, es decir, yo sabía que Juan López estaba en la base de datos en X mes y en la siguiente actualización Juan López desapareció de la base de datos, lo quitaron. ¿Por qué? No sé, pero yo ya sé quién es y cómo se llama. Entonces los pusimos a todas esas personas que fueron quitadas de la base de datos en una base de datos extra y entonces por primera vez pudimos tener una base de datos de personas que fueron eliminadas del registro oficial de desaparecidos. No sabemos por qué fueron eliminadas, no sabemos si fueron encontradas vivas o si fueron encontradas muertas, pero ya sabemos cómo se llaman y ahora podemos darle seguimiento a esos casos. Entonces, puedes ir con la familiar y decirle, oye, Alejandra fue encontrada viva o fue encontrada muerta. Pues viva o muerta o no sé. Ok, o con la autoridad. Entonces, pues, como en un esfuerzo de como generar memoria y tener memoria sobre esta como gran crisis de derechos humanos que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, además de hacer esto, en nuestro proceso como
pues como de humanizar a estas personas. Tendemos a pensar que son ajenas, que esto no nos podría pasar a nosotros, pero pues no, ¿sí? Hicimos una serie de artículos de editoriales, como de blogs, que se publicaron, algunos en Animal Político, algunos en Exos. Por ejemplo ya que teníamos los nombres, pues una burrada, que es cuál es el top 20 de nombres de mujeres desaparecidas y top 20 de nombres de hombres desaparecidos. María Guadalupe, José Luis, Alejandro. Me gusta a mí mucho, perdón. Junto con su información se registra si tenían cicatrices o tatuajes. Entonces lo que hicimos fue limpiar, pues qué se tatuaban las personas que habían desaparecido. Y encontramos cosas bien padres, encontramos pues que había diferencias entre sexos muy marcadas, que la gente se tatúa muchas cosas muy parecidas, como los nombres de sus hijos o fechas de nacimiento, la Virgen de Guadalupe, la Santa Muerte, ¿no? Entonces aquí hicimos el top 10 de tatuajes más distintivos de nombres, que es la Virgen de Guadalupe, un Cristo hecho en México, un cholo, un sombrero. Las mujeres se tatúan cosas más como un colibrí, un hombre, una espiral, unas cerezas, ¿no? Y además, pues exploramos la base como un poco más a fondo. Entonces, teníamos esta intuición de que las mujeres que desaparecían eran sistemáticamente diferentes a las mujeres que no desaparecían fenotípicamente, mientras que los hombres no. Entonces lo probamos con datos, comparando la altura y la complexión promedio de las mujeres en la base de personas desaparecidas con la de mujeres de su misma edad en la misma entidad en la que desaparecieron de la población en general. Esta es una encuesta que publica la Secretaría de Salud en México. Descubrimos que mientras que los hombres no son significativamente diferentes a los hombres de la población general, los hombres desaparecidos ni en estatura ni en complexión, las mujeres son sistemáticamente más altas y más flacas. ¿Esto de qué nos está hablando? Pues de que hay un como sesgo de selección de fenotipos de mujeres que desaparecen, ¿no? Entonces hay mucha información que rascarla aquí. Y bueno, ¿qué sigue para nosotros en el tema de desaparecidos? El registro ciudadano. Entonces, se pasó una ley hace poco, la nueva ley general en materia de desaparición forzada. Esta ley contempla la creación de un registro que sí sirva, no como el anterior. Este nuevo registro que sí sirva se supone que no solamente va a ser un registro saldo, sino que va a contener como un registro histórico de todo. Va a estar depurado para que no haya errores ni inconsistencias, de las cuales hay muchos ahorita. Ahorita hay nombres duplicados, nombres mal, registros cuadruplicados, es una catástrofe. Y entonces se supone que van a publicar esto, hay una Comisión Nacional de Búsqueda ahora, ¿no? Y nosotros queremos acompañar todo ese proceso haciendo nuestro propio registro ciudadano, como paralelamente que acompañe, que pensamos se podría ver así, más o menos. Que tenga por un lado como la memoria de todas las personas que han sido eliminadas del registro alguna vez, y por otro lado, una base de datos actualizada de las personas que están desaparecidas en ese momento dado, que provenga tanto de registros ciudadanos, es decir, de personas que nos pasen su reporte, como nos llegan muchísimos ahorita, y de fuentes de datos oficiales, ¿no? Pues eso es lo que hicimos con desaparecidos. Ok. Otra historia muy trágica. Bueno, si tienen preguntas me interrumpen en cualquier momento, ¿no? Así funciona esto, creo. La siguiente cosa que hicimos fue sobre fosas clandestinas, otro tema muy trágico. Entonces, no sé si sepan, no tendrían por qué saberlo, pero en México hay cientos y cientos de fosas clandestinas con restos humanos y se encuentran todo el tiempo. Por ejemplo, entre en 2006 y 2017, 273 fosas clandestinas han sido identificadas, que contenían alrededor de 797 cuerpos humanos, según la Procuraduría General de la República. La Comisión Nacional de Derechos Humanos contabiliza pues todavía más y muchos más restos humanos. Y según la base de fosas clandestinas creada por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad
Iberoamericana, en 2016 se han contado como alrededor de 200 fosas clandestinas. Recientemente hubo una fosa gigante descubierta. Entonces, pues esto es un problema como muy terrible y también parte de la catástrofe de derechos humanos que está viviendo México. Entonces, pues nos decidimos como ahora atacar este otro problema desde nuestra trinchera, que es la tecnología y nuestros escritorios. Entonces, Data Cívica, junto con una organización norteamericana que se llama Human Rights Data Analysis Group y la Universidad Iberoamericana, hicimos un modelo predictivo de Machine Learning, Random Forest se llama, para intentar estimar la probabilidad de que en un municipio dado de México haya fosas clandestinas que no han sido descubiertas todavía. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Pues la Ibero se había dedicado laboriosamente a compilar una base de datos con base en notas periodísticas de municipios en los que habían descubierto fosas. Por otro lado, la Procuraduría General, sin informarnos, obviamente tenía esta misma información. Entonces, lo que hicimos primero con la base de datos del modelo de la Ibero es agregar a cada municipio si había habido una observación de fosa clandestina o no reportada en los periódicos en un año dado, y muchas variables sociodemográficas y muchas variables de violencia, ¿no? Entonces, como tasa de homicidios, tasa de desaparecidos, pero también escolaridad promedio, pero también distancia a la frontera, pero también qué también les iba a los niños en la prueba enlace, que es la prueba que le hacen a los niños de escuela y así. Y al modelo le escondimos la mitad de las observaciones, es decir, lo entrenamos solamente con la mitad de las fosas. Entonces le dijimos, aprende qué patrones están sistemáticamente presentes en estos municipios donde ha habido fosas y predíceme en cuáles de estos otros va a haber habido fosas, ¿no? Y así es como entrenamos el modelo, y el modelo como predijo con mucha certeza los resultados. Luego la Procuraduría nos da toda esta otra información, es decir, toda esta otra nueva base de datos de donde ellos habían encontrado fosas. Entonces teníamos dos bases de datos diferentes y volvimos a hacer lo mismo, es decir, entrenar al modelo como con base en las características sociodemográficas de los municipios en los que sabemos que hay fosas. ¿En qué otros municipios hay una alta probabilidad de que haya fosas muy parecidas a esa? Y este es el resultado. El resultado es, aquí es la probabilidad de que haya fosa en un municipio dado según el modelo que se hizo solamente con las bases de datos de la Ibero, y aquí con la base de datos de Procuraduría. Entonces, es en 2015. Entonces, tenemos todo un grupo, cada punto es un municipio en México, 2.458 municipios en México. Todo esto es municipios que con muy baja probabilidad de tener una fosa clandestina que no se ha encontrado todavía y que sea muy parecida a las que sí se encontraron. Pero hasta arriba tenemos, en verde, municipios con altísimas probabilidades de tener fosa clandestina, según los dos modelos. Es decir, en estos municipios es donde deberíamos estar concentrando nuestros esfuerzos de búsqueda, obviamente, ¿no? En estos municipios, casi con certeza podríamos decir, bueno, no casi con certeza, pero es altamente probable que haya fosas clandestinas que no hemos encontrado todavía. Y repetimos el ejercicio para 2016. El problema con los municipios es que son delimitaciones geográficas muy arbitrarias. Entonces, mientras que hay unos municipios muy chiquitos, hay unos municipios gigantescos, ¿no? Entonces, flaco favor le estoy haciendo a alguien si le digo, busca una fosa clandestina en el municipio de Ecatepec, que tiene 2 millones de personas ahí. Nuestro siguiente paso es, ¿en qué lugar de esos municipios es más probable que haya fosas? ¿En laderas? ¿En lugares con tierra blanda? ¿Al lado de ríos? ¿En carreteras? ¿En qué localidades? ¿No? Entonces, como intentar aproximarnos a una como hipótesis mucho más puntual geográficamente de en qué lugar de esos municipios deberíamos estar concentrando nuestros esfuerzos de búsqueda sobre fosas clandestinas, ¿no? Ok. Les prometo que ya casi acabo. Y un tercer proyecto donde nos acercamos a un problema con los datos fue 1.560.000. Esto lo lanzamos el año pasado. Entonces, esta es una historia un poco chistosa, y cuando digo chistosa quiero decir trágica.
En México, por ley, todos los funcionarios públicos federales de cierto calibre tienen que todos los funcionarios públicos federales tienen que presentar su declaración patrimonial y de posible conflicto de interés a esta secretaría que se llama Secretaría de la Función Pública, ¿no? Entonces, lo pueden hacer convenientemente a través de esta bella página de internet que se llama Declaranet. Se meten y ahí presentan su declaración como patrimonial y de posible conflicto de interés y bla. Y también sirve para que los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros podamos consultar esas declaraciones, ¿no? Entonces, pues suena bastante bien por el gobierno, excepto que no. Para poder consultar la información patrimonial de los funcionarios públicos federales, necesitas saber su nombre o su RFC. Su RFC es como su homoclave o como el identificador de cada persona en México. Ni siquiera yo me sé mi RFC, menos me voy a saber el RFC de Peña Nieto. Entonces, esto parece no grave, ¿no? Pues si me sé el nombre de un funcionario público, pues lo busco y ya. Bueno, piensen de qué funcionarios públicos se saben el nombre, ¿no? De los más grandes. Probablemente no se sepan el nombre del funcionario de medio pelo que maneja el presupuesto en una dependencia, ni como de su secretario particular, ni nada, ¿no? Entonces, ¿a quién estamos escrutando desde la ciudadanía? Además, bueno, supongamos que no nos importa eso y que somos ávidos usuarios de Wikipedia y podemos pues buscar Peña Nieto, así te sale, Peña Nieto, dependencia presidencia de la República, todas sus declaraciones patrimoniales, suena bien. Ok, siguiente problema. Solo se pueden ver en PDF y solo se pueden ver una a la vez. ¿Esto qué significa? Yo que soy una nerd de datos, significa que no puedo hacer ningún cruce con otros funcionarios públicos, otras dependencias, entre el mismo funcionario en otros años. Es decir, hacer comparaciones, detectar patrones, detectar anomalías, detectar inconsistencias, ver tendencias generales de dependencias, era imposible. Tenías que ver un PDF a la vez de un funcionario a la vez. Entonces, pues, una persona, un activista de bien, hizo una solicitud de acceso a la información, es decir, le dijo a la Secretaría de la Función Pública: oye, necesito que me des esa misma base de datos que está generando estos PDFs, pero en formato abierto para que yo pueda hacer todo lo que yo quiero hacer, que es cruces, información, grafiquitas, patrones, tendencias, regresiones, lo que sea que yo quiera hacer. Quiero la base de datos en formato abierto. Y la Secretaría de la Función Pública le dijo, no, no existe esa base de datos. Crearla me tardaría más de 100 días naturales y me tomaría 1.560.000 pesos, que no sé cómo convertir a pesos colombianos, ni me pregunten. Y bueno, este fallo se fue al tribunal como de la transparencia en México, al INAI, y el INAI corroboró, ¿no? Dijo, sí, no tiene por qué darte la base de datos, no existe. Es ridículo pensar que no existe, y luego les platicaré, luego supimos que sí existía cuando nos trajeron a las oficinas de la secretaria y nos dijeron como, esto va a sonar mucho como que sí existía la base de datos. Sí, existía la base de datos. Entonces dijimos, bueno, si ellos no quieren dar la base de datos, pues lo vamos a hacer nosotros por ellos. Entonces, aquí, por ejemplo, esa es la secretaria, ahora sí, hola. Entonces decidimos hacerlo nosotros por ellos. Entonces tuvimos una estrategia no tan disímil a lo que hicimos en personas desaparecidas, que es primero necesitábamos saber a quién buscar, ¿no? Entonces no fue tan difícil construir un diccionario, eso sí nos lo dio el gobierno. Publica una lista de todos los funcionarios públicos que presentaron su declaración patrimonial. Literalmente una lista de nombres, ¿no? Esta persona presentó su declaración patrimonial, esta también, esta también, esta también, esta también. Y entonces ya saben lo único que tenemos que hacer. Miles de consultas automatizadas a Declaranet. Entonces agarramos nombre por nombre, buscamos en Declaranet, bajamos todos los PDFs horribles de cada una de estas personas y los guardamos en una caja, ¿no? Así con todos los funcionarios públicos, desde el 2013, 14 hasta 2017, hasta 2018 más o menos, primer trimestre de 2018.
Entonces ahora teníamos una caja llena de, bueno, una caja virtual, que es casi lo mismo, llena de PDFs. Lo único que teníamos que hacer era, bueno, lo único que fue bastante difícil, extraer esa información contenida en esos PDFs, traducirla de alguna manera como a un formato de base de datos abierta y hacerla pública, ¿no? Pues sí, entonces descargamos más de 2.600.000 declaraciones patrimoniales de 340.000 funcionarios y extrajimos toda la información contenida en cada una de estas declaraciones para volverla una base de datos navegable y descargable en CSV. Entonces ahora se ve así. Pero además de eso puedes descargar toda la información de una dependencia, de un año o la trayectoria de una persona en nuestra página. Entonces ya puedes ver cómo ha cambiado el patrimonio a lo largo de la carrera de burócrata de una persona en los últimos 15 años. No solo eso, sino que es muy interesante. Antes ya no, pero antes la ley permitía a los funcionarios no hacer pública cierta información de patrimonio o de conflicto de interés. Entonces también puedes ver cómo va cambiando la tendencia de hacer público o no hacer pública cierta información de un funcionario, o cómo ciertas dependencias tienden a ser más públicas, o sea, a ser más transparentes que otras, o ciertos años. Entonces así se ve nuestra página, muy bella, y ya puedes buscar, no sé, Enrique Peña Nieto, o descargar literalmente, estos CSVs tienen millones de observaciones. Todos los funcionarios públicos federales de, pues, un jalón. Ok, pues les voy a platicar un poco de lo que encontramos, no les va a sorprender nada. La gran mayoría de los funcionarios decidían no hacer pública su información patrimonial. La gran mayoría de los funcionarios reporta tener ningún conflicto de interés. Y de entre la mayoría que sí reporta su ingreso, hay personas que reportan ganar $1, hay personas que reportan ganar 100,000 millones de pesos. O sea, claramente ahí hay cero, no sé, cero análisis. No hay ninguna persona que está haciendo un control de calidad y le diga a alguien, oye, eres chofer, claramente no estás ganando $1,000 millones. Te equivocaste en tu declaración patrimonial. O, hola, eres subsecretario, no puedes reportar $0 de ingresos. ¿Por qué no puedes reportar $0 de ingresos? Entonces, pues bueno, por ejemplo, solo 15% de las declaraciones hechas en 2017, los funcionarios hicieron pública su información patrimonial. Entonces, pues está muy bien que la Secretaría de la Función Pública sepa la información patrimonial de todos, pero nosotros los ciudadanos sabemos la de la minoría, ¿no? ¿Y cuál es el sesgo de selección ahí de las personas que sí deciden hacer pública su información versus las personas que no? También encontramos que hay importante variación entre dependencias, entonces, pues no sé, hay dependencias que en un mayor porcentaje son más transparentes y luego hay dependencias que no. Una dependencia que no, sorprendiendo a nadie, es la Secretaría de la Función Pública. Y que hay una lógica temporal. Entonces, en México existe esta cosa que se llama el año de Hidalgo, que es el año antes de la elección presidencial. Hidalgo, pues ya saben, no sé si sepan, pero es el año de Hidalgo, es decir, todos se llevan todo. Entonces, el año anterior a la elección presidencial, vemos así, el porcentaje de personas que decían no declarar su información patrimonial sube consistentemente en todas las dependencias, ¿no? Entonces, pues bueno, no me queda tanta duda de por qué esta información no eran tan fans de que fuera pública, la verdad. ¿Y qué pasó después de que hicimos esto? Pues quedaron muy mal, la verdad. Y nos mandaron a llamar, tuvimos una junta, nos dijeron, esto va a sonar como que sí teníamos la base de datos, pero en realidad no teníamos la base de datos, pero sí tenían la base de datos, pero no estábamos obligados a dársela. Y por cierto, no era yo la titular en ese momento. Entonces, y luego nos dijeron, bueno, y además ya teníamos pensado hacer esto de todos modos, pero vamos a abrir todos los datos en formato de datos abiertos. Entonces, pues ahora la Secretaría de la Función Pública se comprometió a hacer una versión de Declaranet, pero en formato de datos abiertos. Y sí, lo hizo, ahí está. Igual, escondidillo y nadie sabe que existe y es difícil usarlo, pero ahí está. Y bueno, lo que sigue en este tema, además de accionar estos datos, porque estos datos siguen allá arrumbados y para hacer cruces entre tablas
necesitas saber como el manejo de algún software estadístico al menos, pues sigue otra cosa, que es que como en desaparecidos pasó una nueva ley. Esta nueva ley dice que los funcionarios públicos ya no van a poder omitir sus declaraciones patrimoniales ni de posible conflicto de interés, pero a la vez significa que se tiene que negociar qué campos van a ser, o sea, qué campos se van a conservarle en el formulario, ¿no? Porque entonces, si voy a hacer público todo, no, pero entonces quítame preguntas, entonces no me preguntes sobre esto, no me preguntes sobre aquello. Entonces está habiendo como toda una negociación sobre, pues sobre qué campos va a preservarse en esta nueva cosa. Y pues nada, monitorear y como darle a accionar esta información de alguna manera, ¿no? Pues está ahí desperdiciada en Declaranet toda la información abierta y pues Data Cívica estamos pensando cómo hacer para que más gente la pueda explorar. Siento que ya acabó mi presentación, pero lo averiguaremos ahora mismo. Sí. Pues eso es todo, espero que les haya dado un panorama rápido y furioso, sí, perdón, de lo que hacemos en Data Cívica y pues nada, gracias por venir. Dime, sí, gracias. Sí, ok, perfecto. Pues nuestros aliados principales en tanto medios de comunicación pues, son Animal Político y medios independientes y medios web así. Pero, por ejemplo, lo que hicimos con las declaraciones patrimoniales pues, fue retomado por medios tradicionales impresos en México, sí. Pero en general nuestros aliados naturales son, pues no los periódicos grandes, ¿no? Sí. Dime. Sí, es una excelente pregunta, la respuesta es con mucho trabajo. Esto lo hacemos por amor, por ejemplo, lo de desaparecidos no nos lo fundó nadie, lo de 1.560.000 tuvo una contribución incipiente del programa de periodismo del CIDE. En realidad lo que hacemos por dinero es otra cosa, ¿no? Otro tipo de grants y nos fondeamos principalmente con grants de funders como Open Societies Foundation, cosas así, ¿no? USAID, cosas así. Sí. Pues yo creo que hasta cierto punto en México, la Ciudad de México es un poco una burbuja de seguridad. Los verdaderos activistas que se rifan la vida no somos nosotros. Nosotros hacemos trabajo de escritorio. Y está muy bien y es muy útil y es muy necesario, pero pues a la gente que matan en México son a los periodistas que reportean, no a la gente que programa. Habiendo dicho eso, pues obviamente no caímos tan bien. Pero no, yo no temo por mi vida, no, sí. Ajá. Dime. Sí. Bueno, ya se repartió el micrófono, ¿verdad? Bueno, primero que todo, felicitarlos porque impresionante el trabajo que hacen. Primero por el gran trabajo y todo el tiempo que le dedican a eso, porque es algo difícil recolectar toda esa información, hacer el análisis y toda la investigación. Y segundo, por la humanidad, porque realmente una persona pues, que no te afecta, no tengo desaparecido a alguien que conozco, no voy a hacer nada y ustedes se dedicaron a hacer eso y pues quería felicitarlos. Y la primera pregunta que tenía creo que ya la respondiste, que era si alguna vez les habían hecho alguna amenaza o algo por esas cosas que están sacando, porque a las personas no les conviene, a personas de poder y peligrosas no les conviene que esta información salga. Y lo segundo que quería preguntar era sobre los normalistas en México hace 4 años.
3 años que desaparecieron. ¿Ustedes averiguaron sobre algo de esto? Porque nunca, pues según yo vi, no pasó nada con esto. Gracias, muchas gracias por tu felicitación. Pues te digo, como la mini esfera en la que nos movemos nosotros de la Ciudad de México, de organizaciones de la sociedad civil que hacen trabajo de escritorio, es pues súper privilegiada. Entonces, a la gente que amenazan todos los días por trabajar con desaparecidos, son a las mamás que van a buscar ellas mismas con sus manos los cuerpos, a las mamás que incomodan al procurador o al gobernador de tal o cual estado, a los colectivos de búsqueda, a la gente que está en la fosa, a la gente que encuentra fosas y deja en ridículo a las procuradurías, ¿no? Eso no somos nosotros, ¿no? Nosotros a lo que más que aspiramos es como a funcionar como un megáfono para el trabajo de estas personas, ¿no? Sobre los normalistas, ¿no? En realidad nosotros no nos hemos metido nada de ese tema, en tanto que, pero bueno, por ejemplo, los normalistas están en esta base, no en la del Foro Federal, ¿no? Y pues sí es muy trágico toda esa historia, pero pues. Buenas tardes. Hola. Yo soy de Brasil y en Brasil nuestro problema es con los niños desaparecidos. Yo le pregunto si estos datos incluyen los niños o no, o son solo los adultos. No, también incluyen los niños y parte de lo que hemos encontrado es que, bueno, parte del problema de esta base de datos en general es que junta 3 fenómenos diferentes, al menos de lo observable desde las tendencias estadísticas, ¿no? Que es desaparición forzada, como un grupo de personas que claramente fue desaparición forzada, ¿no? Luego, otro grupo de personas que son extraviadas, es decir, niños, personas, adultos mayores que salen de su casa y ya no vuelven o así. Y a mi parecer hay claramente indicios de que hay una cosa de trata en el tema de algunas de las mujeres que están desapareciendo, ¿no? Son en mayor proporción jóvenes, adolescentes, más altas, más flacas, ¿no? Seguramente si hiciéramos un análisis encontraríamos que serían más blancas, o sea, cosas así. Pero sí, también están incluidos los niños ahí, son una buena parte de los desaparecidos también, sí. Buenas tardes. Alejandro de Cuba, de un medio independiente llamado El Toque. Quisiera saber, porque nosotros hemos estado comenzando a experimentar con datos y periodismo de datos, qué equipo de profesionales conforman su equipo, cómo trabajan, qué profesionales tiene, si periodistas, si programadores, matemáticos, no sé. Que nos hable un poco del trabajo de cómo es eso, porque la historia de ir buscar los datos y hacer el recuento y cruzar los datos es interesante para ver cómo es el trabajo de campo, pero ese trabajo de escritorio, ¿cómo va? ¿Cómo lo hacen? ¿Quiénes lo conforman? Que al final es el gran valor que tiene el trabajo que hacen, el equipo que lo respalda. Es una buena pregunta. Ninguno de nosotros es periodista, entonces definitivamente con urgencia necesitamos a un periodista en el equipo, ya nos dimos cuenta de eso, porque luego tenemos ciertos problemas para cómo comunicar y la coyuntura y bla, ¿no? Pero Data Cívica está conformado por 3 áreas: datos, análisis de datos, diseño de información, es decir, diseñadores, diseñadoras, y el equipo de tecnología y de programación. Entonces, cómo funciona es que es un trabajo colaborativo, entonces, pues los programadores y los diseñadores y nosotras las analistas de datos, pues todos trabajamos juntos para primero bocetar cómo queremos visualizar la información, si se trata de un proyecto así grande, ¿no? Cómo va a funcionar, cuál va a ser como la experiencia de usuario, cuál va a ser la funcionalidad, cuáles visualizaciones vamos a poder ver, qué queremos transmitir, ¿no? También, por ejemplo, ya no lo dije, pero en la parte de personas desaparecidas, mucho tiempo jugamos con un concepto que era como diseño adversarial, en el que tenía el usuario que como esforzarse por como navegar la página para como confrontarse con como la magnitud, ¿no?, de la tragedia. Entonces tenía que hacer scroll así muchísimos años. Pero en realidad somos politólogas de formación, las analistas de datos. Luego tenemos programadoras y diseñadoras gráficas, y así es como funciona la chamba. Sí. Buenas tardes, Víctor de Argentina. Te quería consultar
¿qué argumentos te daba el gobierno mexicano para negarte los nombres de las personas desaparecidas? Porque parece increíble que te nieguen esa información. Es una excelente pregunta y son pésimos argumentos. Decía que era un dato personal, que era por la privacidad de las personas, ¿no? Pero bueno, esto es una estupidez por varios motivos. Número uno, porque ves que les dije que hay dos fueros, ¿no? El fuero común, donde está la gran mayoría, y el fuero federal, donde hay ahorita 1,100 personas registradas. El fuero federal, los nombres sí son públicos, porque la Suprema Corte llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República. Entonces, decían, es que es ilegal darte esos nombres. Sí, pero lo estás haciendo público en esta base mucho más chiquita, ¿no? Y luego nos decían, no, es que es datos personales y es una investigación en curso. Pues cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos, el principio que debe imperar según la Corte de México y según las cortes internacionales es de máxima publicidad. Entonces, pues también era un mal argumento ese. Y finalmente decían, es que los familiares no quieren. No, bueno, ibas con los familiares que traen una manta gigante con la cara de su desaparecida y su nombre y te dice, por favor, ¿puedo subir la foto de mi hija a tu página? O sea, entonces pues era unos pésimos argumentos. Y lo que es ahorita preocupante es que en el marco de la nueva ley y del nuevo registro y de la nueva comisión de búsqueda, otra vez está coqueteando con no publicar los nombres. Porque es una investigación en curso, porque puede poner en peligro la vida de no sé quién. No, ningún buen argumento de la respuesta a tu pregunta, sí. Pues bueno, muchas gracias otra vez.